El viento arrastraba el polvo sobre las calles de mármol, reflejando la frialdad de la noche bajo un cielo que, hasta hace poco, parecía lleno de promesas. Lucan Talvar, con su capa negra ondeando tras él, miraba al horizonte desde la torre más alta del palacio planetario. Había algo extraño en el aire, un silencio demasiado denso para un mundo que apenas comenzaba a respirar bajo el orden imperial, un planeta con meses apenas de haber sido pacificador por la fuerza expedicionaria de Lionel Johnson. La puerta de la sala de guerra se abrió con un siseo, y un oficial de la Fuerza de Defensa Planetaria avanzó con pasos rápidos y nerviosos. Había sudor en su frente, y la rigidez de su postura apenas ocultaba el terror que trataba de reprimir. Gobernador, tenemos un problema. Las palabras salieron como si le costaran, arrastradas por el peso de su significado. Le entregó un informe sellado, el símbolo imperial aún fresco sobre el pergamino. Lucan tomó el documento sin apartar la vista del oficial. Había algo en la expresión del hombre que lo inquietaba más que el contenido del mensaje. Rompió el sello, desenrolló el papel y comenzó a leer. A cada palabra, su rostro se endurecía más, como una estatua esculpida para soportar el peso del universo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó al fin, su voz cortando el aire como una espada. Menos de 2 días antes de que entren en órbita. No hay duda, señor. Los datos coinciden con los reportes de la flota de exploración de los hijos del emperador. Son los llamados tiránidos. La última palabra cayó como un martillo sobre el mármol de la sala. Lucan permaneció en silencio un momento, luego enrolló el informe y lo dejó sobre la mesa táctica. Evacúen las ciudades más cercanas a los polos. Quiero las baterías orbitales listas para disparar en 12 horas. Su tono no daba lugar a discusiones. El oficial asintió y giró sobre sus talones, marchándose tan rápido como llegó. Lucan se quedó solo, mirando las luces de la ciudad, mientras la alarma comenzaba a resonar en la distancia, su eco un preludio a la tormenta. Mi primarca Lord Johnson, ¿por qué nos atacan cuando ya no estamos bajo su protección?, murmuró para sí mismo, apretando los puños mientras el rugido de las sirenas anunciaba la preparación para la guerra. En la órbita alta del planeta, las primeras sombras comenzaron a cubrir las estrellas. Las naves de la colmena tiránida se extendían como una enfermedad, una ola imparable de destrucción biológica. La guerra, tan nueva para los habitantes de este mundo, estaba a punto de enseñarles su verdadera cara. La sala de guerra vibraba con la intensidad de las órdenes que volaban de un extremo al otro. Las pantallas proyectaban imágenes de las sombras biológicas avanzando en el vacío, una marea de horrores que se cernía sobre el planeta. Lucan Talvar, con el rostro endurecido, tomó un comunicador de largo alcance y habló con voz firme. Activen los protocolos de comunicación de emergencia. Quiero que esta transmisión llegue al paso de la telaraña. Código Imperial, Lionel Johnson, clave de sector, NOS 2. Los oficiales a su alrededor trabajaban frenéticamente, ajustando las frecuencias y reforzando la señal. En un rincón, un sacerdote del Mechanicus manipulaba un panel de control con movimientos precisos, sus oraciones en binario mezclándose con el zumbido de las máquinas. Lucan continuó, su tono cada vez más grave. Solicitamos apoyo inmediato de cualquier fuerza Astartes en las proximidades. Las defensas planetarias no serán suficientes para contener esta amenaza. Informen también a las expediciones Mechanicus que exploran las estructuras subterráneas conocidas como guarderías de gemas. Necesitamos cualquier ventaja tecnológica que puedan proporcionar. La transmisión salió como un rayo, atravesando las distancias estelares hacia los puestos avanzados más cercanos. En la órbita alta, las primeras defensas orbitales se activaban, cañones y torretas girando hacia el espacio vacío que pronto estaría lleno de enemigos. Lucan se giró hacia su estratega principal, un veterano endurecido de la flota de exploración. ¿Tiempo estimado para la respuesta? Con suerte, señor, menos de un día. Sin suerte, llegaremos a la última línea defensiva antes de escuchar una palabra. El estruendo de la alarma se extendió por toda Ciudad Playa como un grito de guerra. Los ciudadanos, que apenas comenzaban a adaptarse al orden imperial, salieron de sus hogares, mirando al cielo con pánico y confusión. Los niños lloraban, agarrados de las manos de sus padres, mientras las sirenas continuaban su llamado incesante. Todos los agentes de las fuerzas de defensa planetaria, anomalía detectada en el espacio orbital. Nivel de amenaza, extremo. Prepárense para un posible enfrentamiento. Alabado sea el emperador.
El eco del mensaje no calmó a nadie. Al contrario, el caos se desató. Un grupo de soldados de la Fuerza de Defensa Planetaria corría por las calles, ajustando sus armas y escáneres. Uno de ellos, un joven recién reclutado, tropezó al intentar asegurarse su rifle láser. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, su voz temblando mientras otro soldado lo levantaba. No lo sé, pero las lecturas no tienen sentido. Es como si fueran orgánicos. El segundo soldado se detuvo un momento, mirando al cielo oscuro, sus manos apretando con fuerza el arma. Mientras tanto, en la playa, Steven y las Crystallians observaban cómo las luces defensivas se encendían a lo largo de la costa. Garnet no apartaba la vista del cielo, sus puños cerrados con fuerza. Esto no es normal, dijo, casi en un susurro. Perla, visiblemente alterada, comenzó a caminar de un lado a otro, mirando a los ciudadanos que intentaban refugiarse. Todos al interior. Evacúen las calles, gritó, mientras su lanza se materializaba en su mano. Amatista, por su parte, intentaba aparentar calma. ¿Evacuación? ¿Para qué? Si algo baja aquí, lo destrozamos, como siempre. Pero la tensión en su voz delataba que esta vez no estaba tan segura. Un temblor recorrió el suelo, haciendo que los ciudadanos gritaran y buscaran refugio. En el cielo, sombras comenzaban a cubrir las estrellas, formas grotescas que se movían como si estuvieran vivas. Un soldado de la Fuerza de Defensa Planetaria, mirando a través de sus binoculares, dejó escapar un grito. Están vivos. Las naves están vivas. Que el Dios Emperador nos proteja, ¿qué demonios significa eso?, preguntó otro, sus ojos llenos de terror. Steven sintió un nudo en el estómago mientras observaba a su alrededor. Los ciudadanos huían hacia los refugios, algunos tropezando en su desesperación. Los soldados intentaban mantener el orden, pero la confusión era evidente. Garnet, ¿qué hacemos?, preguntó Steven, con la voz quebrada. Garnet no respondió de inmediato. Miró el horizonte una vez más antes de ajustar sus gafas. Nos preparamos para lo peor. No estamos solos, Steven. Si el Imperio dice que es una amenaza extrema, lo es. Perla apretó su lanza con fuerza. Sea lo que sea, debemos mantenerlos a salvo. Le juramos al león que protegeríamos el planeta o moriríamos en sus manos. En lo alto, las naves orgánicas continuaban descendiendo. La primera luz de los camiones defensivos iluminó el cielo nocturno, marcando el comienzo de una batalla que nadie en el planeta estaba preparado para enfrentar. El aire estaba cargado de cenizas y tristeza, las torres del antiguo imperio de Akamegaki, que una vez se alzaron como símbolos de poder, de alto estatus, ahora eran esqueletos de piedra oscurecida por el fuego. Los estandartes del águila bicéfala ondeaban desde las alturas, sus sombras proyectándose sobre las calles cubiertas de escombros. Había un silencio opresivo en el aire, roto solo por el eco de las botas de los soldados de la Guardia Imperial, patrullando con su gran disciplina. Los ciudadanos apenas levantaban la mirada. Cargaban sacos llenos de granos, herramientas o, para los desafortunados, los cuerpos de sus propios muertos. Los carros de los recaudadores del diezmo chirriaban al pasar, cargados con suministros que serían enviados fuera del planeta, lejos de las manos de quienes los habían cosechado. En las esquinas, altavoces oxidados repetían sermones del culto imperial, culto que, en este universo fue aprobado por el emperador, sus voces metálicas llenando el aire con palabras sin alma, y para los habitantes de este mundo, carecían de sentido. Ellos no conocían al emperador ni sus grandes hazañas. El emperador protege. El emperador guía. El emperador exige lealtad. Para la mayoría, esas palabras eran poco más que ruido. Para otros, eran un recordatorio constante de que habían cambiado un régimen corrupto por algo aún más cruel. En un campo devastado, donde una vez florecieron los arrozales que alimentaban al imperio local, un niño intentaba desenterrar las raíces quemadas de una planta. Sus dedos estaban agrietados, ennegrecidos por el esfuerzo, pero no se detenía. Su madre lo observaba desde la distancia, sus mejillas hundidas por el hambre. No decía nada. ¿Qué podía decir? Lo único que tenía para ofrecerle era silencio y la esperanza de que la próxima cosecha fuera suficiente para sobrevivir al próximo diezmo. Un trueno mecánico resonó en el horizonte.
El aire se llenó de un rugido metálico cuando un convoy blindado del Astra Militarum apareció por el camino principal. Los habitantes del pueblo se apartaron apresuradamente, sus miradas fijas en el suelo. Los soldados no se detenían por nadie. No tenían tiempo para campesinos hambrientos. Llevaban consigo algo más importante, un cargamento de munición que debía llegar a la guarnición imperial antes del amanecer. Uno de los oficiales, un comisario con un rostro severo y cicatrices que cruzaban su mandíbula, se detuvo frente a la madre y el niño. Su voz era fría, carente de compasión. ¿Dónde está el resto de la cosecha?, preguntó, señalando con un dedo enguantado el saco medio vacío junto al niño. La mujer levantó la cabeza, sus ojos vacíos de esperanza. Es todo lo que tenemos, señor. El comisario no respondió. Se limitó a girarse hacia uno de los soldados y hacer un gesto. El fusil láser escupió una luz rojiza, y la mujer fue reducido a cenizas. El niño gritó, aferrándose a las piernas de su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. El emperador no tolera la ineficiencia. Las palabras del comisario cayeron como un juicio final antes de que se alejara. En las ciudades más grandes, el panorama no era mejor. Las plazas estaban llenas de cuerpos colgados, con letreros colgando de sus cuellos. Traidor, hereje, rebelde. Las ejecuciones eran un espectáculo regular, una advertencia para aquellos que aún soñaban con resistencia. Los edificios, antes coloridos, estaban cubiertos de afiches imperiales y propaganda de guerra. Las fábricas operaban día y noche, sus chimeneas escupiendo humo negro al cielo, fabricando munición y equipo para las guerras del imperio en otros mundos. En el centro de una de estas ciudades, una catedral del culto imperial estaba en construcción. Se erigía sobre las ruinas de un templo local, su arquitectura imponente y siniestra. Dentro, un sacerdote imperial lideraba una ceremonia para adoctrinar a los niños locales. Los pequeños repetían cánticos sin comprender su significado, sus voces temblorosas resonando en el espacio vacío. El emperador es mi luz. El emperador es mi escudo. El emperador es mi vida. Sus padres observaban desde las sombras, sus rostros grabados con impotencia. Sabían que resistirse significaba la muerte, no solo para ellos, sino para sus familias. Pero en las sombras, lejos de las miradas del imperio, una chispa comenzaba a encenderse. En las catacumbas de las ruinas de un castillo, un grupo de figuras se reunía. Sus rostros estaban ocultos, pero sus voces eran firmes. No podemos seguir así. El emperador no nos protege. Nos esclaviza. La voz de una mujer resonó en el silencio. Era joven, pero había dureza en sus ojos. Sus manos llevaban los callos de alguien que había trabajado toda su vida, pero sus palabras tenían el filo de una espada. Otro hombre habló, más viejo, con el cabello salpicado de gris. ¿Y qué sugieres? ¿Enfrentarnos a ellos? ¿Con qué? ¿Con nuestras manos desnudas? ¿O con las piedras que nos dejan cuando se llevan todo lo demás? ¿Ya viste de lo que son capaces? ¿Derrocaron al primer ministro al emperador en una noche? La mujer no habló, sabía de eso, ella lo vivió. Él, como Conrad Kurze, el temible primarca de la 8ª Legión, destruyó todo lo que conoció alguna vez. Otro campesino, con la espalda encorvada por el trabajo forzado, gruñó con amargura. Hablar no nos va a liberar. Pero si hacemos algo, ellos nos matarán a todos. El silencio llenó la sala. Todos sabían lo que pasaba con los rebeldes. Nadie quería terminar colgado en las plazas, sus cuerpos marcados con las palabras traidor o hereje. Era mejor vivir un día más bajo el yugo imperial que morir en vano. Las habladurías continuaban, pero no eran más que un eco vacío. Las palabras rebotaban entre las paredes como un lamento, sin fuerza ni dirección. Afuera, los pasos metálicos de los soldados del Astra Militarum resonaban, recordándoles que el imperio escuchaba y veía todo. En las ciudades, el sufrimiento era igual de profundo. Una mujer, con su bebé envuelto en harapos, observaba cómo los soldados imperiales arrasaban el mercado local, confiscando todo lo que podían encontrar. Un vendedor, demasiado desesperado para mantenerse callado, suplicó: «Por favor. Mi familia no tiene nada más. Esto es todo lo que tenemos». El oficial imperial ni siquiera lo miró. De un gesto, ordenó a sus hombres que vaciaran el puesto. Cuando el vendedor intentó resistirse, recibió la culata de un rifle en el rostro. Cayó al suelo, con la sangre goteando de su nariz rota. Nadie lo ayudó. Nadie se atrevió. Un grupo de niños observaba desde una esquina, sus ojos llenos de odio y miedo. Uno de ellos, un joven con el cabello enmarañado, murmuró para sí mismo: un día cambiaré esto.
Pero su amigo, un niño aún más pequeño, lo interrumpió con una voz temblorosa. No lo digas. Nos escucharán y así, la chispa de la rebelión quedaban ahogadas una vez más. En la Catedral del Culto Imperial, construida sobre los cimientos del antiguo palacio, el gobernador imperial, Kalian Mordan, observaba desde una gran ventana. Su figura era alta y rígida, envuelta en una capa negra ribeteada con rojo sangre, el color del juicio. Había sido puesto allí por Konrad Curze, el primarca de la octava legión, conocido como el Príncipe de la Noche. Mordan era un hombre devoto, implacable y leal a las enseñanzas de su maestro. Pero también era un hombre sin piedad. En su despacho, adornado con efigies del emperador y grabados de ángeles caídos, un servidor mecánico proyectaba un informe en un hololítico. Mordan escuchaba con atención, su rostro inexpresivo. Las minas en el sector este han reportado una caída del 15% en la producción de adamantium. Los supervisores sugieren que el agotamiento de los trabajadores es la causa principal. Solicitan más esclavos de los pueblos cercanos. Sus ojos se fijaron en el paisaje urbano más allá de la ventana. Las luces de las fábricas parpadeaban en la distancia, rodeadas por un mar de oscuridad. Finalmente, habló, no necesitamos trabajadores agotados. Necesitamos obediencia. Envía un destacamento del Astra Militarum. Que sirva como advertencia. El servidor asintió. Mordan había sido elegido personalmente por Konrad Curze, quien había descendido sobre el planeta como un ángel oscuro durante la gran campaña de pacificación. Para el Señor de la Noche, la justicia era un concepto absoluto, una balanza que debía ser equilibrada sin importar el costo. Cuando los ejércitos imperiales tomaron el control del mundo, Curze había ejecutado personalmente a los líderes corruptos del antiguo régimen. El cuerpo del primer ministro colgaba de las torres del palacio, un recordatorio de lo que ocurría cuando se desobedecía al imperio. Sin embargo, la justicia de Curze no tenía lugar para la compasión. En su mente, el sufrimiento era un precio aceptable para mantener el orden. Había dejado instrucciones claras. El planeta debía producir, debía servir al imperio sin vacilar, sin importar el costo humano. Los civiles eran herramientas, engranajes en la máquina de guerra del emperador. Si algunos perecían en el proceso, era un sacrificio necesario. Mordan no cuestionaba estas órdenes. Para él, cumplir la voluntad de su maestro era lo único que importaba. Bajo su gobierno, las ciudades se convirtieron en fortalezas industriales, los campos en zonas de extracción, y los pueblos en fuentes de mano de obra. Cualquier rebelión era sofocada con una brutalidad que habría enorgullecido al propio Curze. En la órbita alta del planeta, lejos de los ojos de los mortales, las estrellas comenzaron a moverse. No eran estrellas, claro, sino naves. Elegantes y avanzadas, con formas que parecían más esculpidas que construidas. Sus superficies brillaban con un amarillo metálico que reflejaba las luces del sistema. Eran naves de los Tau. En el puente de la nave principal, el crucero Isara, el comandante Cueves a Horren se dirigía a su tripulación. Horren era un humano, un traidor que había abrazado el bien supremo de los Tau, abandonando al imperio años atrás. Su armadura era una mezcla de diseño humano y tecnología Tau, una fusión que simbolizaba su lugar entre ambas razas. Hemos llegado al objetivo, anunció Horren, su voz resonando en la sala llena de luces holográficas y drones flotantes. Este planeta está en ruinas, oprimido por un régimen que no valora la vida. Nosotros traeremos esperanza. A su lado, un guerrero Tau de piel azul pálida asintió. El bien supremo guía nuestros pasos, Cuevesa. No somos conquistadores. Este mundo debe unirse a nuestra causa por elección. Horren sonrió, claro, por elección. En la superficie, los radares del FDP captaron las señales. El operador, un joven soldado de cabello rapado y mirada nerviosa, se giró hacia su oficial al mando. Señor, tenemos lecturas en el sector orbital. Naves, no son del imperio, son Xenos. El oficial, un veterano con cicatrices que cruzaban su rostro, frunció el ceño. Xenos, imposible, estamos fuera del espacio conocido. Envía un mensaje urgente al gobernador. El mensaje llegó rápidamente a la catedral. Mordan, aún en su despacho, revisó los datos con una calma inquietante. Las naves eran Tau.
No era la primera vez que esa raza intentaba infiltrarse en los territorios del imperio. Sabía lo que querían: debilitar la lealtad de los habitantes, prometerles tecnología y paz, y luego absorberlos en su bien supremo. Mordan apretó los puños. No permitiría que el legado de Conrad Curze fuera manchado por estos xenos y sus mentiras. Preparen las defensas planetarias, ordenó, su voz cortante. Que Astra Militarum y las fuerzas de defensa planetaria se movilicen. Este planeta pertenece al emperador, y ningún xeno pondrá un pie aquí sin enfrentar nuestra ira. Mientras las alarmas comenzaban a sonar en las ciudades, la gente miraba al cielo, sin saber qué esperar. El conflicto estaba a punto de comenzar.